Si alguien tiene que ausentarse, pues tenga claro que de todas maneras le voy a enviar el enlace de YouTube y de todas maneras la clase de hoy ya no tiene ninguna finalidad evaluativa. Ya las notas, pues es lo que vimos hasta ayer. Enviaron el resumen. Los que no lo han enviado todavía pueden hacerlo. Simplemente es para intentar prepararnos un poco Entonces, para el es al futuro. correo, ¿verdad? Sí, es al correo, también al WhatsApp. Yo voy a crear un grupo el día de hoy, un grupo de lógica. A veces es más fácil, o sea, a la gente le da pena salirse. Entonces, yo voy a seguir enviándoles material para completar de manera voluntaria el tema de la asignatura. De pronto no en vivo, sino que voy a grabar los videos y se los envío para que los vean en YouTube. Les voy a enviar como si fueran los exámenes, como para que simuláramos que estamos todavía. Obviamente no tienen por qué hacerlo en diciembre, pueden verlo en enero, pero yo voy a enviar ahí el material por si alguna persona quisiera desarrollar el curso completo. Porque ustedes pueden pensar, no, yo veo lógica 2 y a veces eso ni se abre. Hay que pasar unas cartas en cierto momento del semestre que coincide con las evaluaciones finales o a veces pues el estudiante tiene todo el interés de conseguir que se abra el curso, pero no siempre se logra. Entonces, si no se hace ahorita, de pronto hay temas de la lógica que se te escapan y nunca vuelves a tocar en forma hasta que de pronto la vida te llame a eso. Estás trabajando en un colegio, tienes un buen sueldo y, y tienes que dictar lógica simbólica y quedas con lagunas y de pronto tu supervisor pues se da cuenta. Eso nunca es bueno. O todavía más importante, no puedes utilizarlo como una herramienta fundamental en tu argumentación el resto de la carrera. Entonces me parece importante completar el tema. Yo voy a crear otro curso, otro grupo, para los que quieran se muden. Simplemente envío el enlace. A veces nos da pena salirnos, pero si simplemente es entrar a otro, pues los que no quieran no entran y ya está. Perfecto. Entonces, eh, las notas tienen que quedar grabadas hoy 13. Ya hoy a medianoche lo que fue fue. Entonces yo me tengo que acostar a las 6 de la tarde tranquilo de que ya subí notas. Entonces, a mediodía yo voy a generar las definitivas. Esas definitivas todavía se pueden modificar, todavía se pueden modificar, pero ustedes simplemente me comentan si hay algún tipo de inconsistencia, que no creo que la haya, y se corrigen, pero entre las 12 y las 6 de la tarde. Ya lo que me digan después de las 6, yo ya no lo tengo en cuenta, porque pues tengo que cerrar. Yo sé que el sistema aguanta hasta medianoche, pero no quiero probar suerte que se vaya la internet de mi casa o que se caiga la página de la UIS, porque los profesores a veces todos suben la nota a último momento. Entonces, hasta las 6 de la tarde recibo cualquier tipo de objeción. Listo, ahora sí entremos directamente en materia, lo que les debía del día de ayer. Les decía que uno de los desarrollos potentísimos de George Bull no solo es darnos los tres operadores eh, o descubrir, o mejor dicho, hacer explícitos, porque obviamente Aristóteles ya los tenía claros, eh, pero crear una palabra que lo resuma, crear un símbolo que lo resuma eh, para los tres operadores de la negación, la conjunción y la disyunción, sino que tiene otra herramienta potentísima que es el operador de implicación, el entonces, y decir que eso equivale absolutamente a una proposición de tipo universal afirmativo. Decir todo ese es P es exactamente igual, es idéntico a decir si es S es P. Lo puedes comprobar con cualquier ejemplo tontico de taxonomía. Todos los vertebrados son animales y la traducción a forma de implicación sería el antecedente es vertebrado, el consecuente es animal. Si es vertebrado, es animal. Para cualquier cosa, todos los gatos son felinos. Si es gato, es felino. Es equivalente. Te lo repito, solo funciona con la proposición de tipo A, universal afirmativa, que distribuya al sujeto, que diga que hable de todos. Con las demás no funciona, ni con la I, ni con la nada. Se podría hacer otras equivalencias que también son divertidas, pero por ahora nos sirve que la proposición universal afirmativa equivale a
el sujeto en el antecedente, el predicado en el consecuente. De ahí que aplique el tip que habíamos dado para ordenar, para traducir, para establecer modus ponens, modus tollens de los dos esquemas. Cuando tengo ese tipo de proposiciones en el término uno, si es una cuestión de causalidad, que es la interpretación más elemental, más básica, más natural, o el sentido común eh, de la implicación, con la causalidad ponemos, en términos de causalidad, ponemos, espera un segundo que me está sonando aquí algo, me desconcentra. La causa en el antecedente, la causa es el antecedente, y el efecto, espérame, le rebajo un poquito de, y el efecto es en el consecuente. Pero si lo tengo en términos de proposición categórica, la causa está en el sujeto y el efecto está en el predicado. El, el- por ejemplo, todas las veces que gano la carrera son veces en las que me inscribí. Todas las veces que me corto con un cuchillo son veces en las que sangro. Todas las veces en las que me como una hamburguesa son veces en las que me siento satisfecho, porque comer una hamburguesa es condición suficiente, pero no necesaria para quedar satisfecho, porque también pude haber quedado satisfecho con un perro caliente americano. El asunto es que no solamente es válida esa traducción para el esquema de causa y efecto, sino para el esquema de evento y requisito. El evento va en el término uno, por ejemplo, el grado, y el requisito, digamos el grado. El evento va en el antecedente, o lo que sería en el sujeto de las proposiciones categóricas. Y el requisito, cualquiera de los requisitos, va en el consecuente o en el predicado. Entonces, por ejemplo, la que tradujimos tantas veces, ser ciudadano es requisito para votar. Todo votante es ciudadano. Si es votante, sujeto, si es votante, entonces es ciudadano. Si es votante, si votó un requisito, no estaba borracho. Si votó, tenía inscrita la cédula. Si votó, llegó antes de las 4. Recordemos que es suficiente saber que ocurrió el antecedente para saber que ocurrió el consecuente, pero no es necesario. No es necesario votar para ser ciudadano, no es necesario votar para no estar borracho y viceversa. Es necesario el consecuente para que ocurra el antecedente, pero no suficiente. Solo porque no estés borracho no quiere decir que no pudiste, que pudiste votar, porque pudiste haber llegado muy tarde. Solo por no estar borracho no quiere decir que puedes votar, porque puedes ser menor de edad o no ser ciudadano, ser de otro país. Entonces no tienes derecho pues a decidir los destinos de este, al menos de manera institucional. Entonces, bueno, funcionan estas equivalencias para el mismo esquema de causa y efecto o el esquema de evento y requisito. Ayer me embolaté con el ejemplo, no sé por qué, la verdad, y les quedé viendo cómo se traducía un silogismo de modo bárbara, un bárbara de toda la vida, un triple A1, en un silogismo disyuntivo, digo, un silogismo hipotético es la cuestión. ¿Cómo se traducía con hipótesis? Entonces, aquí ya tengo las proposiciones atómicas. S se trata de Sócrates, H se trata de un hombre, M se trata de un mortal. Si se trata de Sócrates, se trata de un hombre. Si se trata de un hombre, se trata de un mortal. Por lo tanto, si se trata de Sócrates, si estoy hablando de Sócrates, entonces se trata de un mortal. Ojo que aquí la palabra se trata, o esta expresión, o esta locución, me indica la intencionalidad de la proposición. Me gustó esta forma porque mantiene la estructura de
mejor dicho, el requisito de ser completado con la intención del hablante. Cuando digo Sócrates es hombre, o yo puedo colocarle Sócrates a un perro o a un gatito, y aún así la proposición que tengo acá no se vuelve falsa, porque la intención del hablante en este momento, o sobre todo los filósofos con este ejemplo cansino, es referirnos al maestro de Platón. Lo mismo acá, la proposición tiene que completarse con la intención del hablante, pero vemos que la estructura es igual. Aunque en el silogismo disyuntivo tenemos algo que a mí nunca me ha terminado de gustar, y es que, perdón, el silogismo hipotético tiene algo que a mí no me acaba de gustar, es que coloca las premisas al revés. O sea, si tú ves el libro de lógica, ya te lo muestro. Es como si estuviéramos ordenando de manera inversa las proposiciones, las premisas mayor y menor. Esa parte no me agrada tanto, pero es una parte absolutamente convencional, ¿no? No tiene que ver con si es verdadero o falso, sino con cómo la escribo. Así como yo puedo decirle a la nieve snow o le puedo decir nieve, ¿no? Son cuestiones simplemente de convención social. La nieve es nieve independientemente de cómo yo la nombre. En el silogismo hipotético, ya te coloco la fotito, lo que me dice el libro es esta figura. Y mira que acá coloco el sujeto de la conclusión en la premisa de arriba y el predicado de la conclusión en la premisa de abajo. Parece más natural porque lleva simplemente P me lleva a Q, Q me lleva hasta R, por lo tanto P me lleva hasta R. Para una persona que no ha visto lógica aristotélica en cuanto a silogismos, le parece absolutamente natural. Y de alguna manera Bull ahí hace un reset o una vuelta a empezar de las convenciones y esta la encuentra mucho más lógica, porque yo del punto cero me voy al punto uno y del punto uno me voy al punto dos, quiere decir que avancé dos puestos. Es bastante lógico. La de Aristóteles está pensada en otra manera, está pensada por la extensión del término. Sócrates es un término poco extenso, solo le aplica a una persona en la historia de la humanidad. Sócrates, maestro de Platón. Solamente hay un Sócrates, maestro de Platón. Eh, Obviamente, mortal es el término más extenso de todos, ni siquiera solamente los hombres, sino cualquier organismo unicelular. Estos están ordenados con otro criterio, con la extensión. Ya es una cuestión entre extensión y comprensión de los términos. Es una cuestión más metafísica, pero para Bull es una cuestión mucho más práctica, mucho más cotidiana. Yo voy del cero hasta el uno y del uno hasta el 2. Entonces ahí las convenciones difieren un poquito en el orden de las premisas, pero pues no es nada del otro mundo. Vemos que el silogismo es exactamente igual, solo que expresado con otro tipo de herramientas. Vemos que es equivalente. Hablando de equivalente, este es el símbolo de la equivalencia. En estas clases fui un poco laxo conmigo mismo, pero aquí ya estoy siendo más riguroso. El símbolo de la equivalencia en lógica no es el igual de la matemática. Así como en matemática utilizamos un por para la multiplicación y un más para la suma, nosotros en lógica simbólica no utilizamos el por, utilizamos eh, el símbolo de la conjunción. Digamos que hay un paralelismo entre la multiplicación y la conjunción, pero uno tiene el símbolo más, en la aritmética normal, y nosotros en lógica utilizamos este símbolo para decir y. Ah, no, perdón. La suma, la suma es más, y nosotros para decir la suma decimos o. Y la multiplicación, que es un por o es una X, dependiendo de cómo tú lo trabajes, para nosotros es este símbolo de la conjunción. Nosotros en aritmética normal utilizamos el igual para decir que es lo mismo, que es idéntico. Digamos que es un símbolo de identidad. Esto
en aritmética cualquiera, en álgebra común y corriente. Pero si estamos hablando en términos lógicos, ya no vamos a utilizar este símbolo, sino uno que tiene tres rayitas. Este que tiene tres rayitas. Obviamente son paralelas, tiene el mismo significado. Lo que está a la derecha es lo mismo que lo que está a la izquierda. Si yo coloco 1 más 1 es igual a 2, tiene el sentido de que yo puedo reemplazar lo que está a la derecha por lo que está a la izquierda. Y abajo podría colocar, qué sé yo, A y B es lo mismo que B y A. 1 más 1 es lo mismo que 2 y abajo A y B es lo mismo que B y A. Es lo mismo que yo diga, tú eres mi madre y te quiero mucho, A, te quiero mucho y eres mi madre. Aunque una de las dos tiene más sentido en castellano, pero lógicamente son equivalentes. Hoy es viernes y es por la mañana, es lo mismo que decir hoy es por la mañana y es viernes. Entonces mira que en lógica le ponemos una rayita más, una paralela más, son tres líneas paralelas, pero es más o menos el mismo sentido. Lo que está a la derecha puede ser reemplazado por lo que está a la izquierda y viceversa. Entonces, este es el gran aporte de Boole. Las proposiciones categóricas de tipo A las puedo expresar, solo las de tipo A, como una implicación donde tal cual el sujeto se convierte en el antecedente y el predicado se convierte en el consecuente. De ahí tenemos una gran equivalencia, una gran similitud entre un bárbara y un silogismo hipotético. Listo. Eso era lo que había quedado pendiente de ayer. También quedó pendiente enviar un, un textico, pero estuve calificando los exámenes que habían mandado para corrección y bueno, otras cositas. Entonces, de pronto a lo largo del día les envío el resumen, pero obviamente pues ya no tiene un sentido para la nota, sino para que ustedes lo utilicen en sus futuros estudios. Vamos entonces a continuar con las dos últimas reglas de inferencia que nos faltaron, que tienen una connotación, digamos, bueno, a mí en realidad me parecen como las más interesantes, las más divertidas, justamente porque su comprensión es un poquito, requiere un poquito más de esfuerzo. Entonces, vamos a intentar ser lo más claros posibles. Esta se llama dilema constructivo. Es un dilema constructivo, eh, es decir, es un dilema. Recordemos que un dilema implica una situación en la que, dilema, en la que hay dos opciones, solo dos opciones. Es como una bifurcación, como una Y. Ante una circunstancia, yo puedo tomar, pues, dos caminos, o el de la izquierda o el de la derecha. Entonces aquí me dicen que yo voy a construir en las premisas, tengo un dilema de P o R y en la conclusión voy a tener un dilema diferente. ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero que se necesita en un dilema constructivo se necesitan dos implicaciones. Aquí las puedes ver, la implicación P y Q, R y S. No es necesario que tengan términos en común. Mira que aquí estamos utilizando letras consecutivas, P, Q, R y S. Ninguna se repite en la implicación. El antecedente de la primera no tiene nada que ver ni con su consecuente ni con los términos de la otra implicación. Y lo mismo para el resto de los términos, ninguno se repite. Son secuenciales, P, Q, R y S, y son indistintos. Tú podrías, con respecto a otros símbolos que yo utilice, por ejemplo, podrías colocar A, B, C y D, no importa. Lo otro que se necesita es una disyunción, pero no cualquier disyunción, sino una que tenga en cada término uno de los antecedentes
de las dos implicaciones. Es decir, si mi conclusión, perdón, si mi premisa dice si P entonces Q y R entonces S, yo necesito los dos antecedentes sueltos, P y R. Es un dilema entre las dos opciones. Si yo lo hiciera con otras proposiciones, por ejemplo, A me lleva hasta B y además C me lleva hasta D, recuerden, hay que ponerle paréntesis. ¿Cuál es el operador principal de esta proposición? El que está por fuera de los paréntesis. Esta proposición es una conjunción. ¿Por qué? Porque es el operador que está fuera de todo paréntesis. A su derecha hay un paréntesis que abre y a su izquierda también. Ella no está atrapada por ninguna. Esta proposición es una conjunción. Cada uno de sus términos es una implicación, pero la proposición como un todo es una conjunción. Si yo fuera a evaluar su valor de verdad, tendría que hacer una tabla. A la derecha, el valor de C y D, a la izquierda, el valor de A, entonces B, y cuando ambos sean 1, la proposición será verdadera. Cuando uno o los dos sean 0, la proposición será falsa. Si yo voy a hacer un dilema constructivo, necesito los dos términos del comienzo. Ahí se colocaría A o C. Y la conclusión es una disyunción entre los dos consecuentes. Aquí los consecuentes son los que voy a poner en morado, B o D. Entonces yo tengo dos implicaciones y la disyunción de los dos antecedentes, obtengo la disyunción entre los dos consecuentes. Así se expresa en el libro. Dada una conjunción entre dos implicaciones, primera premisa, ¿no? Y la disyunción entre sus dos antecedentes, se sigue la disyunción entre sus dos consecuentes. Parece muy complicado, pero en realidad es sencillo. Solo tienes que interpretarlo. La interpretación más fácil en lógica es la causalidad. Recordemos que la implicación es como una implicación, es como tener causa y efecto. Cuando yo tengo una implicación, puedo interpretarla en términos de una relación causal. Si A es causa de B y C es causa de D, si ocurre alguna de las dos causas, ocurrirá alguno de los dos efectos. Por ejemplo, si le lleva flores, se pone feliz. Y si le pone los cachos, le terminan. Así que si le lleva flores o le pone los cachos, conclusión, se pone feliz o le terminan. Si estudia, pasa. Si hace copia, le anulan. Estudia o hace copia, por lo tanto, pasa o le anulan. Si es filósofo, ve lógica. Y si es médico, ve biología. ¿Es lógico o es médico? Perdón, ¿es filósofo o es médico? Por lo tanto, ve lógica o ve biología. Si se va a pie, tiene que tener buenos zapatos. Si se va en carro, tiene que tener plata.
Si se va a pie o en carro, por lo tanto, tiene que tener buenos zapatos o plata. Si tiene plata, puede pagar la libreta militar. Si no tiene plata, tiene que evadirse. ¿Tiene plata o no tiene plata? Así que puede pagar la libreta o evadir el servicio. Si es martes, tiene clase el PB1. Si es miércoles, tiene clase el PE1. ¿Es martes o es miércoles? Por lo tanto, tiene clase un grupo o tiene clase el otro. Es muy sencillo. Simplemente yo digo, dadas dos relaciones de causa y efecto, aquí se ve muy raro, ¿no? Da una implicación entre dos implicaciones, da una conjunción entre dos implicaciones y la disyunción entre sus antecedentes, se sigue la disyunción entre sus consecuentes. Parece un trabalenguas, pero es mucho más sencillo si yo digo, dadas dos relaciones causales, si se da alguna de las dos causas, se dará alguno de los dos efectos. Esto te lo voy a colocar en el chat porque es la forma sencilla del dilema constructivo, que en realidad es muy amable, no es una forma tan complicada. No sé qué otro ejemplo podríamos dar. Si te despiden del trabajo, te pagan una liquidación. Si no te despiden del trabajo, te pagan un sueldo. ¿Te despiden o no te despiden? Por lo tanto, te pagan liquidación o sueldo. En cualquiera de los dos casos tienes para comprar la Navidad. Es un dilema constructivo. Justamente construyo el nuevo, el último, con base en uno viejo que tengo y dos relaciones de implicación o dos relaciones causales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, supongamos, eh, en un ejercicio, yo tengo lo siguiente. A lleva hasta B. Y además, ocurrió C. Voy a cambiar de página para empezar de nuevo. A lleva hasta B y además ocurrió C. Eso es lo primero. Lo segundo, D lleva hasta E y además ocurrió F. Ocurrió A y me piden que yo demuestre, me piden que yo demuestre B o E. Este es un ejercicio elemental tipo examen. Me dicen, dadas estas premisas, demuestre que esta conclusión es válida. Entonces, lo que yo tengo que hacer, bueno, lo puedo hacer, por ejemplo, por dilema constructivo, si quiero aprovechar lo que acabo de hacer. Primero que tengo que hacer es simplificar esto de acá. La premisa uno es verdadera, pero la primera premisa uno, ¿qué tipo de proposición es? Es una conjunción. ¿Por qué? Porque los que están en paréntesis no cuentan. Está en el operador principal, el que le da nombre a la proposición, es el que está por fuera de los paréntesis. Voy a colocar así grande y en morado el operador principal de las proposiciones. Este está fuera de paréntesis, así que ese es el que le da nombre. La segunda también es una conjunción. Esta no tiene operadores, este es un átomo, es proposición atómica. Y esta no tiene paréntesis, entonces el único que hay. Esta es una disyunción. Entonces yo las conjunciones las puedo simplificar porque
Todas las premisas en un argumento, todas se sobreentienden verdaderas. Si no, usted está haciendo un argumento que no le conviene. Uno siempre debe argumentar a partir de lo que cree verdadero. Entonces, todas se presuponen verdaderas. De hecho, ni siquiera hay que colocar la B, eso se entiende. Las premisas son verdaderas, por definición. En el momento que yo digo, estas son mis premisas, es equivalente a decir, yo considero que todo esto es verdad. Entonces, si dije que las dos primeras son verdaderas, como son conjunciones, implica que ambos conjuntos sean verdaderos por aparte. Si yo digo, es verdad que él es mi papá y nació en Charalá, eso es verdad porque don JJ, pues es mi padre y además en su cédula dice lugar de nacimiento Charalá. Si yo digo, ella es mi madre y es del Socorro, socorrana, pues eso es verdad porque las dos cosas se cumplen. Si ella no fuera mi mamá, pues sería falso y si hubiera nacido en Charalá, pues también sería falso porque ella nació en Socorro. Necesito que ambas condiciones se cumplan. Esta letra la voy a cambiar, puse F, pero voy a colocar otra porque esto parece de falso. Voy a poner FG. Entonces, las conjunciones las puedo simplificar. ¿Qué sería el primer paso que yo hago? Quito la C y la G que no tienen nada que ver con la conclusión. Yo veo que la conclusión no aparecen, no las necesito. Las quito. ¿Cómo las quito? Como una conjunción es verdadera. Si ambas partes, tanto la primera como la segunda, son verdaderas, yo puedo simplificar por la regla que vi ayer. Podría quedarme solo con este primer término o podría quedarme solo con el segundo, pero en este caso el segundo no lo voy a usar para nada, así que este no me sirve. Lo primero que hago es simplificar. Acá coloco simplificación en uno. Tenía la premisa uno y simplifiqué, pero como ya no hay nada antes y no hay nada después, pues estos paréntesis sobran y se los quito. Estos paréntesis solo me estaban protegiendo para no confundirla acá, que yo no supiera si es que A es la causa de que pasen B y C o es la causa de B y además C. Necesito saber. Si no le pongo paréntesis, quedo loco. No sé si la proposición es una implicación que tiene A como antecedente y B y C como consecuente, o no sé si es una implicación entre A y B y además la afirmación de C. Entonces los paréntesis son fundamentales. Acá porque hay más cosas. Pero cuando ya no hay nada, quite la C, pues se sabe perfectamente que es una implicación entre A y B, los paréntesis sobran, los quito. Entonces simplifiqué. Ahora voy a simplificar la de abajo. G no la tengo para nada en la conclusión. Entonces la quito. No me interesa. Dejo solamente los dos de acá. Y ahora yo quiero hacer un dilema constructivo en el que tenga, ¿qué se necesita para el dilema constructivo? Primero, juntar las dos conjunciones, porque mira la esquemita acá arriba. Dice, tiene que estar las dos conjunciones unidas por una conjunción. Entonces, ya las tengo sueltas, ahora solamente las voy a pegar. Aquí no coloqué la justificación, eso también es simplificación. En dos. Ahora, como tengo dos cosas que son verdaderas, es verdadero que mi papá se llama JJ y es verdadero que mi papá eh, dictó clase de sistemas, entonces puedo decir mi papá se llama JJ y dictó clases de sistemas. Puedo, si tengo dos verdades, las junto. Si esa persona se llama Goku y es un Saiyajin, puedo decir, ese es un Saiyajin llamado Goku. Los puedo juntar porque son ambas verdaderas. Entonces simplemente las junto. ¿Con qué? Con una conjunción. Pero al juntarlas, si no pongo los paréntesis, no se sabrá muy bien de qué trata la cosa. Entonces aquí hago una conjunción entre qué y qué. Primero la que coloco primero y segundo la que coloco de segundo. Esta parte viene de 4 y esta segunda parte viene de 5. Conjunción en 4 y 5. Y me quedó ya la primera parte del dilema constructivo, que es tener una implicación en conjunción con otra. Ahora necesito la otra parte, que es tener
la disyunción de los dos antecedentes. Necesito A o D y A la tengo suelta. Entonces a hay que hacerle algo. Solamente le faltaría añadirle, iremos acá a lo que dice el dilema constructivo, hay que añadirle el antecedente de la segunda. Es decir, ya tengo una relación causal unida con otra relación causal. Lo que yo quiero es que si ocurre alguna de las dos causas, ocurrirá alguno de los dos efectos. Si es muy bueno, si anota muchísimos puntos, se gana el trofeo de máxima anotación. Pero si es un excelente defensor, se gana el jugador defensivo del año. O es un excelente anotador o es un gran defensor, por lo tanto, o le dan el premio de anotación o el jugador defensivo del año. Si juega muy bien, pasa a la postemporada y si juega muy mal, queda eliminado. O juega bien o juega mal, por lo tanto, pasa a la postemporada o queda eliminado. Si va a clase, aprende. Si va a las actividades lúdicas, complementa su educación con otros aspectos. O va a clase o va a las actividades lúdicas, luego mejora sus conocimientos o mejora su integralidad como estudiante, cualquiera de las dos. Yo necesito entonces añadir D, la segunda causa. ¿Cómo lo hago? Pues literalmente añadiéndolo, tal cual, con la regla de la adición, porque sabemos que A es verdadera. Si A es un 1, D no tengo ni idea de cómo es, D es toda una incógnita, pero no necesito saberlo. No necesito saber cómo es D, porque 1, haz de cuenta que esto es una suma. 1 más 1 daría 1, es decir, esto es verdadero, y 1 más 0 también daría 1, seguiría siendo verdadero, no me importa la D. Es como cuando le echamos la culpa al hermano. ¿Quién se comió la hamburguesa que estaba en la nevera? Fue usted, ¿verdad? Y usted sabe que fue. Dice, ah, bueno, mamá, pues, ¿fui yo o fue mi hermano? El pobre hermano no tenía nada que ver ahí, pero le echaron la culpa. Dilución de responsabilidad, una técnica retórica muy empleada. Entonces, esto es simplemente una adición. ¿En cuál? En la premisa de la cual la saqué. Adición en 3, donde esté este término suelto. Adición en 3. Entonces recuerda, si yo tengo una verdad, le puedo añadir cualquier mentira, siempre y cuando utilice el operador correcto, que es el de la disyunción. Si pongo la I, eso ya sería inválido. No es que sea necesariamente falso, pero es que es desconocido, no, porque no tengo ni idea si D es un 0 o es un 1. Entonces esto es ilegítimo. Pero si le pongo la O, ahí sí cuadra. Entonces, ¿ahora qué tengo? El dilema constructivo me decía, vuelvo a la tablita, si tiene dos relaciones causales y tiene al menos una causa, pues tendrá al menos un efecto. Lo mismo acá. Tengo dos relaciones causales y al menos una causa, pues tendré al menos un efecto por dilema constructivo, perdón. Eso es un dilema constructivo en y las premisas en las que la saqué, las 6 y las 7. Ya ha quedado demostrado que estas premisas llevaban a esta conclusión. Vamos entonces a utilizar el dilema constructivo para hablar de cómo el operador de implicación se puede expresar en términos de las tres proposiciones elementales. Yo dije que negación, conjunción y disyunción eran como el amarillo, azul y rojo. Y si eso es verdad, ellas podrían hacer combinaciones de todo lo demás, incluyendo la implicación y por qué el profesor dice que es un operador secundario o por qué en los circuitos electrónicos no te venden circuitos de implicación. Te venden OR, te venden AND y te venden NOT. No hay ninguna cosa que se llame implicación. Entonces, imagínate que yo tengo una implicación. P me lleva hasta Q. Implicación de toda la vida. Esta es mi premisa. P implica Q. Me dicen demuestre. Previo dice demuestre que P implica Q es lo mismo que decir lo siguiente. No ocurre P o ocurre Q.
Esas expresiones son equivalentes. Si yo tengo antecedente implica consecuente, es lo mismo, equivale a decir o no ocurre el antecedente o ocurre el consecuente. Si sé que P es causa de Q, o no ocurre la causa o ocurre el efecto. Si le pongo un poquito de ejemplos, se ve claramente, aunque eso no es una demostración. Imaginémonos, si me corto con un cuchillo muy afilado, sangro. Entonces, o no me he cortado o definitivamente estoy sangrando. Si estudio, paso. Así que solo hay dos opciones, no estudiar o pasar. Son equivalentes. Vamos a verlo. ¿Qué es lo primero que hago? Una jugadita muy hermosa. Esta jugada es especial. Me encanta. Yo hago P o no P. Eh, un punto en la definitiva. Le subo un punto en la definitiva al que me diga la justificación de la proposición 2. ¿De dónde lo saco? En la definitiva de la asignatura. Nadie me está escuchando. Hola, hola. Chicos, ¿se escucha? ¿O estoy hablando solo? Bien, un punto en la definitiva, si me dicen de dónde saqué 2 y no es una premisa, es un desarrollo ya en la demostración. Las premisas solo es uno, pero ¿de dónde saqué 2? 2 es el principio de tercer excluido. Pero ¿cómo? ¿Puedo utilizar los principios de tercero excluido en las demostraciones? Sí. De hecho, en realidad, las inferencias inmediatas, pues no son tan inmediatas. O sea, tú dices A, todo A es B, eso equivale. mm, Espera, me busco el símbolo de la equivalencia. Todo A es B equivale a decir algún B es A por conversa por imitación. Entonces, digamos que esta era tu premisa y esta es tu conclusión. Entonces, parece que pasaste directamente del punto uno a la conclusión, pero en realidad tus premisas eran 4, solo que 3 nunca se nombran. En realidad, podríamos utilizar premisa 0.1. O sea, aparte de la uno tenemos 3 premisas, 0.1, 0.2 y 0.3. ¿Por qué les pongo números decimales? Porque están antes de las demás. Y la primera es el principio de identidad. La segunda es el principio de no contradicción. Y la tercera es el principio de tercero excluido. Bueno, en realidad el principio de tercero excluido es la segunda. Mm. Entonces, yo las puedo invocar cuando yo quiera.
En realidad lo que quiero decir con la lógica es que ella debe respetar, además de las reglas de inferencias secundarias, debe respetar siempre los tres principios fundamentales. Quiere decir que esto es una información previa que yo tengo y la tengo en todos los argumentos. Lo que pasa es que está oculta, nunca la saco, siempre está ahí guardadita, pero cuando yo la necesite la puedo usar. ¿Cómo sería Profe, una? el número 2 no sería la conclusión de un dilema constructivo, aunque Mm, creo que no. sí, sí, vamos para un dilema constructivo. Vamos para allá, pero hay que hacerlo primero. Entonces, hay que tenerlas, hay que hacer, hay que hacer el proceso. Entonces, estas tres proposiciones siempre subyacen ahí. Yo las puedo llenar como yo quiera. Yo puedo invocar, aunque no me hace bien en el ejercicio, no tiene nada que ver, pero yo podría llamar T o no T. Ah, pero T no tiene nada que ver ni me ayuda. Bueno, pero si yo quisiera la saco. No sé ni siquiera qué significa, ni si es verdadero o falso, pero yo puedo llamar T o no T. ¿Por qué? Pues porque es un principio de la lógica y ahí está. No lo veo, pero está. Esto es como el uno en las matemáticas. Tú siempre escribes 4 es igual a 4. Podrías colocar 4 es igual a 4 por uno. No se coloca porque se sobreentiende, pero los principios subyacen a la demostración, al razonamiento, están ahí. Yo los puedo invocar. Entonces, en este caso, se me ocurrió invocar el principio de tercer excluido con cualquier letra que yo obtenga, desde que sea la afirmación en disyunción con la negación completa. Y lo podría incluso invocar con proposiciones mucho más complejas. Yo podría invocar P o Q o no P o Q. Proposiciones que son ya moleculares. Lo importante es que esté negando exactamente lo mismo, que por dentro del paréntesis, si una máquina revisa carácter por carácter, diga, aquí está P, acá está P, acá está B, acá está B, acá está Q, acá está Q. Ah, listo, coinciden y a la segunda le puso negación. Perfecto, principio de tercer excluido. O yo podría incluso cambiar acá, ponerle negaciones a ambas, pero tengo que ponérselas acá también. Esto es un principio de tercer excluido y lo puedo invocar. Lo invoqué con P porque voy a trabajar con P. Pero como dijo perfectamente Lorena, para hacer el dilema constructivo necesito lo siguiente. Un- ya tengo la disyunción y tengo una de las relaciones causales. Necesito la otra. ¿Cuál es la otra? No P me lleva a no P. No P me lleva a no qué. ¿Por qué? Por principio de identidad. Mm. El principio de identidad en lógica, no sé si ya lo dijimos esta semana, en lógica simbólica es muy sencillo. Una cosa me lleva a sí misma. Si es mi mamá, es mi mamá. Si hoy es viernes. Profe, pero ¿por qué no me recibe el trabajo? Se lo entregué en la tarde. No es que si yo le digo que es en la mañana, es en la mañana. Es un principio de identidad. ¿Para qué sirve el principio de identidad? La gente dice que para nada, pero en realidad ya lo vamos a ver, o te voy a mandar un videito. En las compuertas lógicas hay una que se llama NOT, y esa niega lo que venga. Si es un cero, saca un uno. Si es un uno, saca un cero. Si tú colocas dos NOT seguidas, si viene un cero, termina saliendo otro cero, porque lo volviste un uno y volvió a su lugar original, que era un cero. Y si colocas un uno, vuelves a colocar un uno, porque si lo negaste dos veces, el uno se volvió cero y luego volvió a ser uno. Es decir, es como si lógicamente no hubiera pasado nada, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve ese tipo de procesos en los que dice, venga, usted tiene esta tarea, deje todo igual? Pues no parece una tarea real.
En electrónica se utiliza para intensificar una señal. Si una señal más o menos parece un cero, yo la convierto en un uno muy claro para después tener un cero muy claro. Eso se llama buffer o amplificador. Para que lo que venía así como tenue, como que la gente se le está olvidando, como que el bombillito ya no prende, lo apago y luego lo vuelvo a prender con toda la fuerza. Eso es como una especie de recordatorio, de repisar, de resaltar, de amplificar. En electrónica se llama un buffer. Y eso funciona también en la vida real. ¿Para qué sirve el principio de identidad? Ay, mamá, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, pero su mamá es su mamá, le dice ella, con voz de autoridad. Le recuerda, intensifica quién es la que está al mando. El profesor de pronto y tú tienen un desacuerdo sobre una nota. Yo le digo, y qué pena, yo podría discutir contigo esto, pero tenemos que dar la clase y de momento el profesor soy yo. De momento el profesor es el profesor. Pues hace simplemente un recordatorio de quién es el que está dictando la clase. O si una persona acaba de perder un familiar en la guerra, pues con toda la tristeza del mundo dice definitivamente la guerra es la guerra. Simplemente se recuerda, se hace un énfasis en todas las características que tiene la cosa de la que estamos hablando. O cuando la gente dice, alguien derrocha mucho dinero y dice, pues el que tiene plata, tiene plata. Simplemente es un recordatorio de que tener una gran capacidad económica, pues es puerta de entrada para múltiples acciones, para una gran libertad de acción. Es un principio de identidad, es un recordatorio. Lo colocamos así. Si es su mamá, es su mamá. Si hoy es viernes, es viernes. Y se puede utilizar con proposiciones atómicas como la A, o se puede utilizar con sus negaciones. Y si no es su mamá, pues no es su mamá. Profe, ¿por qué mi nota es mala si yo asistí a clases? Sí, pero no entrego el trabajo. Profe, pero yo participaba, pero es que no entrego nada. Profe, pero no, es que si no entregó, no entregó. Principio de identidad. Y le recuerda justamente cómo son los lineamientos de la universidad con un principio de identidad. Para eso sirve. Cuando a la persona se le está olvidando, pues se lo recuerdo. Es como esos bombillitos que vienen ya como medio tenues. Le pones un not y se apagan, pero le pones luego otro not para que se anulen y vuelve a encender, pero ya con toda la potencia. Ese es el principio de identidad. Y como lo puedo colocar con proposiciones moleculares o atómicas, aunque la molécula sea pequeña como la A o algo mucho más complejo, yo digo, si no es verdad que alguno de estos le quedó bien, entonces no es verdad que alguno de esos le quedó bien. Pues si no le quedaron bien, no le quedaron bien. Lo utilizamos todo el tiempo en español, utilizamos principio de identidad para marcar un énfasis, algo que es absolutamente claro y no tiene discusión. Entonces podemos ver que lo hacemos con un átomo, con una molécula muy simple, con una molécula un poco más compleja o con la que tú quieras. Lo importante es que sean justamente, como dice ahí, idénticos, exactamente iguales. Listo, entonces principio de identidad que me conviene acá, me conviene llamar no P o no implica no P. ¿Y ahora qué ocurrió? Pues que tengo una relación causal, otra relación causal y tengo las dos causas, así que puedo tener, o lo que yo quiero es conseguir los dos efectos. Lo primero que hago es ver, ordenarlas. Tengo que colocarlas. La que tenga como consecuencia no P primero y la que tenga como consecuencia Q segundo. Entonces voy a hacer una conjunción. La que tenga no P como conclusión, la 3. Copio la 3. Como esta es verdadera, le puedo colocar otra verdadera por el operador conjunción. ¿Dónde hay otra verdadera? La 1.
ya que he hecho una conjunción en la que puse primero, que es la 3, y la que puse después, que es la 1. Entonces ya tengo las dos implicaciones conjuntas. Están conjuntas gracias a este operador. Ahora necesito tener los dos antecedentes sueltos en orden, pero resulta que aquí tengo esto. Debería estar no P o Q, porque primero puse no P. Entonces, esto lo vamos a ver. Bueno, yo se lo voy a enviar por el grupo nuevo que abra. Este es un operador muy sencillo, una operación sencillísima que se llama conmutación. Si tengo P on OP, tengo P on OP, es lo mismo que tener, no está mi simbolito, es lo mismo que tener, lo mismo pero al revés. ¿Qué hacemos en matemáticas? Si tenemos uno más uno igual a 2, pues es lo mismo que tener, eso es equivalente a decir 2 más 2 es igual a uno más uno, ¿cierto? O si yo digo 3 por 5 igual a 15, pues eso es igual que decir 15 es igual a 3 por 5. Esto se llama conmutación. Todo esto te parece mucho a aritmética, se te parece mucho a álgebra, porque lo es. En realidad, es uno de los desarrollos de algunos filósofos, por ejemplo, Frege y Russell. Ellos dicen en un estudio muy completo que se llama Principia Mathematica, que la matemática que las personas comúnmente conocen es solo un caso particular, especial, un subconjunto de la lógica. O sea, la lógica es como la madre y una de sus manifestaciones es la matemática, la aritmética común. Pero este tipo de operaciones pues sirven en todas las matemáticas, justamente en los operadores que lo permitan. La implicación no permite cambiar de lugar el primer término y el segundo, pero la disyunción sí y la conjunción sí. Es lo mismo si yo le digo o pasa o no pasa, ¿qué? O no pasa o pasa. Es exactamente igual, por conmutación. Y coloco la proposición en la que la he sacado. En este caso la saqué de la proposición 2, conmutación en 2. Y ya me queda tal cual yo la quiero. Y ahora sí tengo, dadas dos implicaciones y la disyunción de sus dos antecedentes, se sigue la disyunción de sus dos consecuentes. Consecuente de la primera, no P. Consecuente de la segunda, Q. Y me queda exactamente quod erat demonstrandum, lo que había que demostrar. Ahí quedó resuelto el ejercicio. Una implicación se puede expresar con una negación y una disyunción. Si una persona quiere hacer en circuitería básica de electrónica eh, una implicación, tiene que comprar un circuito para la no y un circuito para el OR, para la suma, para la disyunción. Con estos dos circuiticos hace una implicación. Vamos a aprovechar esta equivalencia. Esto se llama equivalencia material. Perdón, implicación material. Dada una relación causal verdadera, o sea, bien establecida, porque las premisas se sobreentienden verdaderas,
solo hay dos opciones. O no se dan las circunstancias de la causa o inevitablemente, inexorablemente, se dará el efecto. Que yo digo, lo he colocado un poquito más largo con las circunstancias de la causa, porque la causa no es solamente una causa puntual. Por ejemplo, si yo digo, si rozo un fósforo contra una tabla y tengo gasolina, se prende fuego. Pero la circunstancia es más compleja porque tiene que haber oxígeno. Si lo hago dentro de una campana de vacío, pues no hay oxígeno, no hay combustión. Lo mismo, si llueve, me mojo. Sí, pero si tengo que estar por fuera de la casa y sin un paraguas, y en fin. Por eso me refiero a todas las causas, o sea, las circunstancias completas. Si yo tengo bien establecido que el fuego enciende la gasolina, o sea, un fósforo enciende la gasolina, o no he encendido un fósforo, o tengo un problemita de incendio de gasolina. Si estudia con el profesor Gabriel, y ahorita yo creo que sí se puede comprobar por completo, si estudia, pasa. Eso no tiene discusión conmigo, no hay opciones. Si estudia, pasa. Así que solo al final le quedan dos cosas, o no estudió o pasó. Ya creo que todos tienen las notas y ya vieron que es verdadero lo que acabo de decir. Si estudia, pasa, así que solo hay dos opciones, porque conmigo estudiar es causa, es condición suficiente para pasar. Así que o no estudió o pasó. Es una implicación material. Ahora aprovechemos esta equivalencia. Una implicación se puede resumir como negación del primero, disyunción del segundo. Negación del antecedente, disyunción del consecuente. O no se da la causa o inevitablemente se da el efecto. Y me gusta mucho esta demostración porque eh, nos enseña que podemos invocar cuando necesitemos los principios de la lógica. Ser excluido, al de identidad. Esto no lo sostienen todos los autores, esto lo sostengo yo junto con otros, pero me parece que es absolutamente evidente. Yo puedo invocar los principios cuando yo quiera, porque subyacen como premisas, no sé, invisibles o sobreentendidas, como premisas anteriores a la premisa uno, como la condición de posibilidad de que yo argumente. Ahora hagamos la tabla de verdad mostrando que estas dos proposiciones son equivalentes. Vamos a mostrar que estas dos proposiciones son equivalentes. Entonces hagamos una tablita. Tendremos las dos variables, P, Q. Aquí el primer resultado. Aquí el término, aquí el segundo, y acá el segundo resultado. Y lo que yo quiero mostrar es que las expresiones A y B tienen idéntico valor de verdad, sin importar las circunstancias. A y B son iguales. Decir que P es causa de Q es lo mismo que decir no se da P o inevitablemente se da Q. ¿Qué hago? Entonces primero las variables las hago en el orden, pues como contamos en binario, estamos siempre contando en cero, después del cero viene el uno, y después del uno, pues aquí no hay ni 2 ni 3 ni 7 ni 9, llegamos directamente a uno y cero, y terminamos con uno y uno.
Ahora, llenemos las fáciles. Por ejemplo, si esta es la casilla 1, esta es la casilla 2, la casilla 3 es la más sencilla de llenar. No, todavía hay una más sencilla. La casilla 4. La casilla 4 es tal cual la casilla 2, porque aquí tengo Q y acá tengo Q. Son exactamente iguales, pues pongo lo mismo. 0, 1, 0, 1. La casilla 3 es la negación de la 1. Así que donde haya un 0, yo pongo un 1 y donde ponga un 1, pongo un 0. Es como esas personas que siempre están llevando la contraria. Yo quiero pizza. Ay, qué aburrido, yo quería hamburguesa. Bueno, al día siguiente, mira, hamburguesa. Ay, qué aburrido, yo quería pizza. Bueno, ese tipo de personas. Esa es la conclusión, la puerta not. Lo que es un 0 lo pone un 1. Listo. Ahora llenemos la primera. Es una implicación. Solo es verdadera cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. No pedí el ascensor. No llegó el ascensor. ¿Tengo derecho a quejarme? No. Si no lo pide, ¿por qué se va a quejar? No entregué trabajos. Perdí la materia. ¿El profesor es injusto? No, pues entregue los trabajos. Entregué todo y me pusieron 5. ¿Me puedo quejar? Pues no. No entregué todo, pero aún así pasé porque más o menos había entregado algo. ¿Me puedo quejar? Pues no. Ahora yo fui el alumno más intenso, fui a todas las clases, eh, presenté todos los exámenes, pedí tutorías y perdí. Obviamente sí se podría quejar. Obviamente esto no pasó en mi curso, pero pues si un profesor hace esto, que al alumno más dedicado, pues la nota es mala, pues tendría que revisarse como profesor a ver qué es lo que está fallando. Entonces solo hay un caso en el que la implicación es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vamos entonces con la última expresión, que debería ser equivalente. Simplemente voy a colocar, como es una disyunción, tengo que mirar las dos columnas, que en este caso son 3 y 4, son las que estoy evaluando. Donde haya dos ceros, la conclusión es falsa. Pero donde haya por lo menos un 1, hayan dos o haya uno, donde al menos haya uno, entonces la conclusión es verdadera. Acá hay un 1, acá hay 2. Es como si acá fuera, puede pagar con tarjeta o con efectivo. Tengo tarjeta, pero no tengo efectivo, pues puedo pagar. No tengo tarjeta, pero traje plata en efectivo. ¿Todo bien? Tengo, pues, soy mejor dicho, estoy desatado. Tengo tanto tarjeta como efectivo y me pagaron nómina hoy, pues no pasa nada. Ahora no tengo nada en el neque, ni en la tarjeta, ni nada en el bolsillo, pues mejor no pida nada porque se pone en un problema. Y lo que yo quería ver era que eran expresiones equivalentes, ¿no? Que eran equivalentes las dos. ¿Cuál es la tabla que estoy comparando? Estoy comparando A con B. Y mira que son igualitas. 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Son dos expresiones idénticas. Así que en realidad esta, por más que la amemos en filosofía, por más que sea la estrella del modus ponens, por más que sea la estrella del modus tollens, por más que todo dependa de acá, y aparte es nuestra argumentación, ¿no? Porque las premisas son el antecedente y la conclusión es el consecuente, pues por más que le tratemos como una princesa, esta señorita es derivada. ¿Derivada de qué? De negaciones y de disyunciones. Este no es un operador principal, no es como un amarillo, ni un azul, ni un rojo. O bueno, en realidad eso está simplificado, son magenta, cian y amarillo. No son los colores, no parte de ahí. Estos sí son los operadores elementales. Por eso no te venden puertas implicación. No hay unas puertas den. No hay unas puertas, en latín sería ergo. No, no hay un entonces. Te venden puertas not y te venden puertas or. Y nosotros en la argumentación las utilizamos mucho, pero no deja de ser un operador un poquito más abajo. Por eso cuando te lo expliqué te decía, primero va la negación, es más elemental. Le dicen al niño, tómese la sopa y él dice, no. ¿Por qué? Porque la proposición, me tomaré la sopa, él la considera falsa. Y la negación solo es verdadera cuando lo negado es falso. Yo les digo, hizo trampa en el examen, me dicen, no.
¿Por qué? Porque es falso que hizo trampa, no hice trampa, es verdadero. O sea, la disyunción, al menos uno es verdadero. Recordemos, disyunción, si no digo nada, se entiende exclusiva. Perdón, se entiende inclusiva, que admite ambos casos. Disyunción. Y yo les dejo dos ejercicios de tarea y les digo, ¿están preparados para el examen? Sí, al menos hizo un ejercicio. El que hizo los dos, pues está recontra preparado, más preparado que un cumis, así que no tiene problema. Es una disyunción inclusiva. El que tiene plata en el NECI y en efectivo, pues no pasa nada. Está súper bien. Ahora, la conjunción. Ambos son verdaderos. O sea, es verdadera cuando ambos son verdaderos. Y la implicación únicamente es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Yo lo llamo, me gusta llamarlo la regla de la promesa rota. Me prometieron que si yo cumplía con el antecedente, cumplían con el consecuente. Cuando eso no pase, pues habrá una promesa rota. La promesa era la implicación. La promesa rota es una proposición falsa. Esta última deriva de las tres anteriores. ¿Cómo se ha visto acá? Es un operador, digamos, este es el más elemental. Después viene este. Y terminamos con este. Y este ya vendría en un cuarto lugar, aunque en filosofía tiene un papel absolutamente dominante, que es nuestro operador, digamos, más usado junto con la negación. Pero como podemos ver, se puede expresar en términos de las otras. Gracias a esta demostración que tenemos acá, ¿no? Invocamos eh, principio de tercero excluido, principio de identidad. Bueno, nos falta una última regla de equivalencia, digo, regla de inferencia. La última regla de inferencia que nos queda también está relacionada con la causalidad, o si yo la interpreto en términos causales, se hace todo mucho más fácil. Y es la regla de la absorción. Esa es la regla de la absorción. Me dicen, yo tengo una implicación, puedo obtener una nueva implicación en la que el antecedente lo dejo igual y en el consecuente voy a obtener juntos antecedente y consecuente. Ahí está explicado de una manera. Yo lo podría explicar, buscar otra forma. Yo lo podría decir así. Dada una implicación, se sigue una nueva implicación con el mismo antecedente y como consecuente la, la conjunción de los dos términos de la primera. Pero esto es bastante complejo. ¿Qué ha ocurrido acá? Voy a pasártelo a Paint para hacer un pequeño dibujito. Yo tengo normal, tengo una implicación común y corriente de toda la vida de Dios. Esta es mi premisa, premisa uno.
Entonces, imagina que yo empujo, le aplico una fuerza aquí a la P y la muevo al segundo término. O que esto fuera una especie de torbellino que genera una fuente que absorbe un agujero negro o un imán o lo que sea, que atrae a P del primer término al segundo. Pero P no desaparece, sino que se duplica. El primer término queda igual y el segundo término absorbe el que estaba de primero. Yo simplemente escribo el primer término igual, dejo un espacio, coloco el consecuente como estaba y luego coloco el primero y una conjunción. Podría parecer complejo, aparte aquí tengo que ponerle paréntesis. Podría parecer complejo, pero si lo interpreto en términos causales es una cosa muy sencilla. En términos causales es así. Consideremos siempre que el antecedente es la causa y el consecuente es el efecto. Dada una relación causal, cuando se dé la causa, se darán juntos causa y efecto. Si un cuchillo me corta, sangro. Si un cuchillo me corta, sangro. Así que cuando me corte un cuchillo, veré tanto el cuchillo con el que me corté como la sangre. Si tengo una tijera, puedo cortar el papel. Entonces, si muevo la tijera, corto el papel. Cuando mueva la tijera, veré la tijera y veré el papel cortadito. Dada una relación entre causa y efecto, cuando se dé la causa, observaré causa y efecto. Si se choca, el auto se deforma. Entonces, cuando se choque, observará un video en el que se está chocando y a la vez el auto deformándose. Si le colocan una inyección, el niño llora. Entonces, cuando le coloquen una inyección, podrá observar efectivamente a la enfermera colocándole la inyección y el niño haciendo caritas de llanto y dolor. Tengo simplemente que interpretarlo en una forma mucho más cotidiana, causal. Interpretación causal de esto, dada una relación de causalidad. Cuando se dé la causa, entonces se darán juntas causa y efecto. ¿Para qué se usa esto? No parece muy, no parece que tenga mucho sentido o no parece que tenga muchas aplicaciones. La regla de la absorción. El sujeto ha sido absorbido por el predicado. El antecedente ha sido absorbido por el consecuente. ¿Cómo sería en términos de proposiciones categóricas? Yo digo, Sócrates es mortal. ¿Cómo sería si lo absorbe el predicado? Sería Sócrates inmortal. Y es verdadero, ¿no? Porque si aquí Sócrates cumple con la condición de ser mortal, aquí pues también está cumpliendo con ser Sócrates por identidad y con ser mortal. O si digo, por ejemplo, Aristóteles es lógico, es un lógico, entendiendo por una persona que estudia la lógica. Aristóteles es un lógico, pues Aristóteles es Aristóteles y un lógico.
Aquí es muy sencillo y no es necesario los paréntesis. Mira lo potente del lenguaje ordinario. El lenguaje corriente, el lenguaje nuestro, el castellano, no requiere paréntesis, porque el es separa claramente un término de otro. En cambio, acá sí tenemos que colocar, digamos, A, se trata de Aristóteles, L, se trata de un lógico. Entonces, como premisa, si es Aristóteles, entonces es un lógico. Y como conclusión, simplemente el sujeto es absorbido por el predicado en las proposiciones categóricas y en su equivalente, la implicación, el antecedente es absorbido por el consecuente. Pero aquí no sé cuál es el operador principal, si es un principio de identidad eh, en conjunción con una atómica o si es un átomo que implica una conjunción. Los paréntesis me ayudan, los necesito, en lógica los necesito. Mientras que el lenguaje castellano, el lenguaje ordinario no. Aquí claramente este es me separa sujeto de predicado o lo que sería antecedente y consecuente. Aquí es mucho más claro, pero en lógica simbólica necesitamos los paréntesis, si no la claridad desaparece. Y simplemente he absorbido. ¿Para qué se usa esto? Para completar términos para poder hacer otras operaciones. Para completar términos para poder hacer modus ponens, modus tollens, podemos verlo a continuación. O silogismos disyuntivos o silogismos hipotéticos. Supongamos que yo tengo la siguiente proposición. Me piden que yo demuestre P y Q o R. Me piden que demuestre esto. ¿Y qué me dieron de premisas? Voy a pasar de página. De premisas me dieron mm, mm, no, más de lo más sencillo todavía. Me piden que demuestre P y R. Y yo tengo las siguientes premisas. A me lleva hasta B y B, perdón, y A y B me llevan hasta P. Y tengo A y tengo R. Estas son mis premisas. A me lleva hasta B y juntos A y B me llevan hasta P. Y tengo esto. Entonces, claro, esto parece un modus ponens, ¿no? Tengo una implicación y el consecuente, que es el que estoy buscando. Lo primero que yo hago en la demostración, ¿qué es? Voy a la conclusión y veo que necesito. Ah, necesito P. Inmediatamente me devuelvo a las premisas a ver dónde está. Está como consecuente de una implicación. Lo puedo sacar por modus ponens. Solamente necesito tener el antecedente. ¿Lo tengo? No. Tengo cosas parecidas. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, una forma acá de sacarlo
haciendo absorción en 1. 5. Recuerda, el antecedente es el que es absorbido por el consecuente. Y me queda A y B. Y le pongo los paréntesis. Y ahora sí puedo hacer un modus ponens. Como tengo un término que me lleva a otro, cada vez que lo tenga, si tengo una implicación, causa y efecto, cuando tenga la causa y la tengo en 3, pues tendré el efecto. Así que puedo hacer aquí, esta era absorción en 1. Aquí voy a obtener A y B por modus ponens siempre coloco la implicación primero, 5, y después, donde esté el antecedente de sueldo, 3. Y ahora ya puedo hacer un modus ponens entre 2 y la nueva. Mira que este término A y B es exactamente a este de acá. ¿Cómo sé si puedo hacer un modus ponens? Pues tú en la mente le colocas los dos paréntesis o se los quitas a la de arriba, como sea, y miras que sea igual carácter por carácter. Aquí está la A, aquí está la A, aquí está la I, aquí está la I, aquí está la B, aquí está la B, aquí está el paréntesis, aquí está el paréntesis. Son igualitos. Entonces puedo hacer un modus ponens primero coloco la larga, 5, y luego, perdón, la larga aquí sería 2, y luego la corta, que en este caso es la 6. Entonces aquí obtengo P por modus ponens en 2 y donde la tengo suelta, que es la 6. Y ya obtuve la P. Gracias a la absorción me permitió hacer un modus ponens y ya con ese modus ponens se me solucionó la vida. Ya tengo otro modus ponens y ahora solamente necesito llegar hasta P y R. Pero esta es una conjunción. Solo es verdadera si ambas premisas lo son. Si ambos conjuntos lo son. Este ya sé que es verdadero porque es una premisa y este es un desarrollo válido de las premisas, así que también lo es. Tengo dos cosas verdaderas, las puedo unir, las puedo juntar. Puedo hacer una conjunción de ambas. Y obviamente las junto. Y lo que digo simplemente es una conjunción en primero la que está primera, que es 7, segundo la que está segunda, que es 4, y ya quedó demostrado. Entonces aquí simplemente, eh, utilizando un pequeño truquito de absorción, se pudo demostrar el ejercicio. Aprovechemos de nuevo, ya que se nos está acabando el tiempo para rematar un poquito de tablas de verdad. Entonces, hagamos la tabla de verdad de lo que sería una absorción. ¿Qué dice la absorción? La premisa es si tengo A. ¿Y cuál es la conclusión? Perdón, si tengo una implicación. A me lleva a A y B. Recordemos siempre muy importante los paréntesis. ¿Y la conclusión cuál sería? Perdón. A me lleva hasta B. La conclusión es, dada una implicación causal, la causa lleva al efecto, entonces cuando se dé la causa, se darán juntas causa y efecto. Entonces hagamos una tablita, recordemos, tiene que tener por lo menos los 4 valores, el nombre, y voy a colocarle un
recurso aquí didáctico. ¿Y cuántas columnas necesito? Bueno, vamos mirando. Entonces tenemos las variables primero. Comenzamos en ceros, 0 es f. Luego la primera sube, ya no hay más acá, las combinaciones se acaban. B y F y terminamos con B. Entonces hagamos la premisa. ¿Cómo sería? A implica B. ¿Cómo es A implica B? Falso y falso, verdadero. ¿Por qué? ¿Pedí el ascensor? No, no me puedo quejar de que no haya llegado. Pedí el ascensor y llegó bien. No pedí el ascensor, pero un vecino lo hizo llegar bien. Yo pedí el ascensor y esa cosa nunca llegó. Pues no me gusta. Vamos a convertir esto en una sola proposición para trabajarlo de manera más sencilla. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo digo que un argumento es una gran implicación en las que todas las premisas implican la conclusión, pero aquí ya tengo un problema de paréntesis. Esto lo tengo que colocar, voy a colocar una X donde comienza y una X donde termina. Aquí ya usé el paréntesis más pequeño. Ahora necesito un paréntesis de un grado mayor, porque si no va a ser muy complejo o muy confuso. Entonces, cuando ya he utilizado el paréntesis pequeño, el normal, utilizo el intermedio, que es el angular. Si acaso la expresión fuera más compleja, pues utilizaría el paréntesis, lo que llaman la llave, si fuera suficientemente compleja. No es tan compleja, no lo necesito. Con este está bien. Entonces ya tengo el antecedente. Ya tengo el antecedente. Ahora tengo que construir el consecuente. Voy a bajarle un poquito a la letra y hacerle espacio acá. Entonces el consecuente tiene dos términos. Uno que es la A y la A simplemente la calco de la columna en la que ya está escrita. F. Voy a calcar la columna 1. F, F, B y B. Pero el segundo término es una conjunción. Entonces voy a colocar A y B. A y B es una conjunción entre la columna, bueno, realmente está, entre la columna cualquiera de las 1 y 4 o la columna 2. Vamos a hacerlo entre las columnas 1 y 2. ¿Qué dice A y B? A y B son un 1. Si llega a haber un 0, si llega a haber un falso, A y B no es correcta. Falso y falso, pues falso. Falso y verdadero y falso y falso. Solo en este caso, verdadero y verdadero es verdadero. Ahora, necesito la implicación de estas dos. La implicación entre, sería una implicación entre 4 y 5. ¿Cuándo es falsa la implicación? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. De lo contrario, siempre es verdadera.
No pedí el ascensor, no llegó, no me puedo quejar. No estudié, no pasé, no me puedo quejar. Estudié y pasé, no me puedo quejar. Estudié pero no pasé, aquí sí hay problemas. Así que esta es falsa. Esta es la 6. Y ahora me queda la definitiva, que es esta, que es una gran implicación entre esta columna, que es la 3, es una implicación. ¿Qué nombre recibe la proposición? El nombre de la que esté por fuera de todo paréntesis. Esta no está por fuera de todo paréntesis. Esta sí, porque mira que aquí cierra y aquí abre, no la están atrapando. Esta es la que le da nombre, es una implicación entre este término que es la 3 y este término de acá que es el 6. Entonces, sin importar lo compleja que es la expresión aquí, no me importa, voy a ir simplemente a donde haya un verdadero o falso, ahí es falso. Pedí el ascensor y llegó. Muy bien. Pedí el ascensor y llegó. Genial. No pedí el ascensor y no llegó. ¿Por qué me voy a quejar? No, señor administrador, arregla el ascensor. ¿Por qué? Porque no llega cuando nunca lo pido. Pues estaría loca la persona. Si no llega el ascensor, pero no lo pidió, pues no hay nada de qué quejarse. Y aquí efectivamente pedí el ascensor y llegó a tiempo. Es una tautología. La tabla de verdad no es tan práctica cuando ya se hace demasiadas operaciones y cuando tenemos todavía más variables. Si tuviéramos tres cosas que evaluar, no solamente A, B, sino... Si yo tuviera, por ejemplo, tres formas, P, Q y R, entonces ya serían más opciones. Ya sería todas falsas, esta es falsa si esta se hace verdadera. Mira que lo vamos alternando, falso, verdadero, falso y 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 verdadero. Aquí sería falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero. Esta me pasé, esta no hace falta. Y aquí sería falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero. Mira que aquí varían de a una. Aquí varían de a dos, 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 dos. Y aquí de a cuatro, cuatro y cuatro. Son potencias de dos. Dos a la cero es uno, dos a la uno es dos, dos a la dos es cuatro. Si tuviéramos una cuarta casilla, ya variarían de a ocho. Las ocho primeras falsas, las ocho segundas verdaderas, porque 2 a la 4 es 16. Eh, perdón,
Sí, 2 a la 4 es 16. Entonces esto se hace muy complejo. La verificación de las tablas de verdad es simplemente para que tú tengas eh, la posibilidad de hacer comprobaciones puntuales en ejercicios puntuales, pero no es para que las uses el resto de la vida. Esas te ayudan a entender que estas proposiciones que estamos estudiando, estos argumentos, por ejemplo, en este caso, la absorción, son tautologías. Toda la tabla de verdad arroja verdaderas en la última casilla, igual que arrojaba la del modus ponens, igual que arrojaba la del modus tollens. Si acá tuviéramos tan solo una F, ya no sería una tautología, sería una contingencia o una posibilidad. Y si todas fueran Fs, por ejemplo, si niego toda esta expresión, voy a eliminar todo esto. Si niego toda esa expresión, ¿qué es lo que hago? La cojo y la copio, pero ahora tengo que negarla toda. Aquí comienza la negación y aquí termina. Pero ya utilicé el paréntesis más chiquito y el que le sigue tendría que utilizar el paréntesis final más grande. Acá lo cierro. Lo que llaman la llave. Y aparte negarlo. Ahora, ¿cuál es el operador principal de esta proposición? El que no esté en paréntesis. Todos estos están atrapados por el último de los paréntesis, así que el único que está por fuera es este, es una negación. Y esta es la casilla uno, pues es la negación de uno. Esto era todo verdadero porque era una tautología. Había colocado la F simplemente por una explicación. Si esto es una tautología, la negación de uno, negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. Negación de verdadero, falso. Me queda, cuando tengo una tautología, pues ¿qué es lo que obtengo? Obtengo una contradicción. ¿En qué? En que todos los casos son falsos. Es imposible, no hay la más mínima posibilidad de que uno sea verdadero. Un pequeño chistecito igual de flojo que el resto del semestre para terminar el año. Cuando nació mi hijita, a veces pues los niños lloran. Entonces la abuela la abrazaba y para calmarla un poquito le decía, mentiras, 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 nena. Entonces yo por molestar, para que se calmara todavía más, le decía, contradicciones, contradicciones. Claro, porque son las mentiras más grandes. Una mentira se puede hacer verdadera en cualquier momento. Si yo te digo, estoy sentado, estando de pie, esa mentira se puede hacer verdadera sentándome. O si digo, soy el estudiante más juicioso del mundo, pero nunca voy a clase. Eso es una mentira. Pero eso se puede hacer verdad si yo me esfuerzo muchísimo. Así que las contingencias son una forma de mentira, pero pues light. Pero si digo algo como estoy y no estoy sentado, será una contradicción, será la mentira más grande del mundo. Por lo tanto, yo a mi hijita, eh, no creo que la haya entendido el chiste. Por lo menos se calmaba. Eh, entonces yo le decía así, contradicciones, contradicciones, porque son las mentiras más grandes y mentiras que son imposibles de convertirse en verdad. ¿Qué vas a hacer tú en lógica? No vas a hacer tablas de verdad, a no ser que estés enseñándolas y que tengas que mostrar por qué una proposición es tautología, que todos los casos son verdaderos al final, o por qué una proposición es contradicción, que todos los casos son falsos al final. Lo que tú vas a hacer es este tipo de cosas, este tipo de demostraciones. Partes de tus premisas, las consideras verdaderas, aplicas las reglas de la lógica. Es mucho más fácil si te dicen, si P entonces, Q y P es muy sencillo, no tienes que hacer nada más que seguir la flecha. Ah, me paro en P y puedo ir hasta Q, genial.
y haces modus ponens en uno y 2. Es mucho más fácil hacer esto que hacer una tabla de verdad con todo lo que hemos visto. Simplemente hay que recordar las reglas de inferencia. Eh, si esto hubiera sido un curso en el que alcanzamos con tiempo a todo y hubiéramos evaluado esta parte, hay profesores que admiten sacar la tabla de las reglas de inferencia y hay profesores que no. Cuando se llega a las reglas de equivalencia, que es la parte que le sigue, las reglas de equivalencia sí las permiten sacar siempre, siempre se sacan. Y si algún día van a ser profesores de lógica, ya sea en la carrera o en alguna educación de bachillerato, pues sí sería como exagerado pedirle al estudiante de nivel introductorio que se aprenda las reglas de equivalencia. Pero las reglas de inferencia como el modus ponens, como estas, es que a criterio del profesor si las pide de memoria o si deja sacar una tablita. Lo importante para mí no tanto es la tabla, sino la comprensión. Yo conozco un profesor que hacía parciales de matemáticas y a él lo buscaban a veces que el profesor, eso era otra época, ¿no? No había celulares, no había cámaras, no se podía hacer trampa por internet, sino que a veces el parcial estaba tan difícil que el profesor les decía, vea, son estos 30 ejercicios, vuelvan en 6 horas, hagan lo que tengan que hacer. Entonces, lo buscaban a él. Él no se sabía las tablas de derivación. O sea, derivaba e integraba, pero no sabía las tablas, las sabía usar. Lo mismo, para mí es suficiente que los estudiantes, pues, en esta parte aprendan a utilizarlas. Lo que no me gustó de las reglas de inferencia inmediata es que tuve la, la mala experiencia de que cuando las permití sacar en el parcial, lo hacían de una manera robótica, una manera automática, sin comprensión del tema. Entonces, por eso la restringí. Pero en esta parte, pues no, ya queda a criterio del profesor si permite, cuando esté enseñando, sacar la tabla o no. Listo, ha terminado la clase de este semestre. Yo voy a crear entonces el grupo para que los que quieran se unan y continuemos con la explicación de las reglas de equivalencia y los que no, pues disfrutan sus vacaciones. Igual no voy a estar mandando muchas cosas de pronto en diciembre, pero sí de pronto en enero, ya cuando haya salido de ciertas cosas y ustedes también tengan de pronto más descanso, quieran retomar el tema y continuar con su formación. Hasta las 12 de la noche, perdón, hasta las 12 del día, recibo lo que está pendiente y en la tarde ya no recibo nada más, solamente hago eh, corrección de nota y de pronto modificación de algo que te haya parecido injusto. Pero lo que tienen que entregar hoy les quedan 2 horitas. Les agradezco entonces su dedicación en todo el curso. Yo sé que no es fácil estar el 13 de diciembre conectados por internet, sobre todo porque ahora nos falla la señal. Y les deseo lo mejor en el resto de la carrera. Bueno, profe, muchísimas gracias. Dale, que estén Profe, muy bien. muchas gracias a usted por darnos de su tiempo. Hasta luego. Vale, que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, José, que estés bien.